con nosotros, ¿no? Saludamos a Martín Miguel Ayerbe, candidato a presidente, ¿no?, del Movimiento de Liberación Nacional. Conduce el Foro Nacional Argentino, Hipólito Bullard, donde impulsan la creación del Ministerio de Asuntos Marítimos y Navales de la Nación y la Antártida Latinoamericana, ¿no? Martín, buen día. Marta, Cecilia y Sergio, te saludamos. ¿Cómo te va? ¿Cómo están? Buenos días para todos. ¿Cómo andamos, Martín? ¿Todo bien? Bien. Podemos decir que bien. Bueno. Y hay que decir que bien, con todas las consecuencias que vivimos todos los días, ¿no? Sos candidato a presidente, Martín, contanos un poquito de los proyectos que tenés allí en el Congreso. Bueno, recientemente han tomado nuevamente estado parlamentario 3 proyectos de ley que hacen a la recuperación del mercado de carga del flete marítimo internacional, que nos permitiría con una marina mercante argentina facturar cerca de 5.000 millones de dólares por año en el caso de los transportes de graneles, contenedores y buques tanque petroleros. A esto se acompaña con un financiamiento para la reconstrucción de la industria naval, los astilleros argentinos, que desde hace 30 años se han cerrado, desguazado, destruido, pero las instalaciones permanecen en sus áreas portuarias donde se realizaron las actividades de construcciones navales. La creación de una corporación de transporte multimodal del Estado que nos permite integrar el territorio argentino mediante una corporación según la ley 20.558 de 1973, con el cual podríamos conectar las economías regionales y además lanzar un plan de industrialización con sostén en la logística. Y el último proyecto que toma por estado parlamentario por primera vez después de 70 años de su destrucción ilegal e ilegítima, que es el Instituto Argentino de Promoción del Intercambio, corporación del Estado para este siglo XXI, que permita realizar el IAPI, con el cual se nacionalizó el comercio exterior en 1946 con el general Perón. Nosotros tengamos para aquella consigna que todos los de línea nacional comprenden, que es la nacionalización del comercio exterior, desde Rosas hasta Perón. Podemos decir que hay 2 instrumentos, 2 empresas del Estado que son determinantes en esto y aquí no hay ningún secreto. La Marina Mercante es la que realiza físicamente el intercambio y el IAPI es el instrumento intelectual que determina precios y calidades de aquello que exporta, pero también de aquello que se importa. Entonces estas 2 empresas son determinantes para la nacionalización del comercio exterior. Desde allí vamos a iniciar un proceso de sustitución de importaciones para declarar libre de desocupados la Argentina en 4 años de gobierno. Bueno, este es uno de los puntos centrales, ¿no, Martín? Que es, digamos, preocupante en Argentina, ¿no? La desocupación, justamente, ¿no? Inducida por las embajadas extranjeras, porque en un país que está todo por hacerse, que haya desocupados es un absurdo. En el granero del mundo no debería faltar el alimento abundante, sano y de calidad en la mesa del argentino, y en un país subpoblado tener el déficit crónico de 4 millones de viviendas en el país, bueno, es verdaderamente absurdo, y de esto se sale bajo un ciclo de industrialización que no solamente tiene la perspectiva de sustituir importaciones de aquello que viene del extranjero y destruye mediante el régimen actual de importaciones la industria nacional, sino que tiene para nosotros una dimensión espiritual, porque el trabajo es aquella fuerza de religación del hombre con lo sagrado, y el trabajo es la fuerza motora de la humanidad. Entonces, ante los profetas que decretan el fin del trabajo, nosotros como argentinos decretamos que en la defensa de las fuentes de trabajo argentinas está la defensa de la entera humanidad, porque despojarnos del trabajo y reemplazarlo por una renta básica universal nos llevaría al fin de los tiempos, porque enajenar al ser humano de tal manera y haciéndolo depender de un favor y una dádiva del poder político sería la esclavitud de la especie humana. Entonces nosotros en la defensa del trabajo no solamente estamos
en la lucha por el bienestar material de nuestro pueblo. Ese bienestar material de nuestro pueblo es producir por lo menos lo que cada uno consume para colaborar al esfuerzo de reconstrucción nacional, cumplir con el derecho, de donde hay una necesidad y un trabajo, donde hay una necesidad hay un derecho, y eso significa que trabajar es el principal derecho a defender en este siglo. Y este plan de industrialización también tiene como objetivo incorporar a todos los jóvenes argentinos a partir de una planificación centralizada del Estado que nos permita a nosotros que aquellos egresados del sistema de educación secundaria, al cumplir la mayoría de edad, tengan la fuente de trabajo que necesitan para desarrollarse como adultos. Y esto requiere de planificación, esto no es producto de el azar y la improvisación, así estamos. Por andar así. Sí, porque con, Claro. con el vamos viendo, llegamos hasta acá. Claro. ¿Y cómo le va, Martín? Ella lo saluda. ¿Cómo usted, digamos, o cómo el Movimiento de Liberación Nacional propone ir de a poquito saliendo de este tema de no trabajo? Porque, bueno, sabemos que hay mucha cantidad de parches desde hace muchos años en el sistema, con los planes sociales, etcétera. Bueno, porque era la forma en aquel momento, o no sé, si se vio bien o mal, esos son distintos puntos de vista. Lo importante es cómo ustedes piensan comenzar a delinear una política donde justamente el trabajo sea trabajo. Bueno, esto tiene un origen. Allá por la década del 90, en 1994, 1995, entran a la Argentina los planes sociales. Esto no existía en la Argentina. Esto es una intromisión de una política extranjera del Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, que ante el proceso de privatizaciones del Estado, bajo la Ley 23696 de reforma del Estado, el Banco Mundial y el Fondo Monetario saben que la Argentina va a volar por el aire, porque al privatizar y cerrar, como en el caso de Ferrocarriles Argentinos, las empresas del Estado, esa masa de desocupados iba acompañada con la masa de desocupados de la pequeña y mediana empresa, que era proveedora de las empresas terminales del Estado. Entonces no son solamente los trabajadores de las empresas del Estado que se ven perjudicados en la década del 90, sino también aquellos trabajadores de la pequeña y mediana empresa que proveían a Ferrocarriles Argentinos, a Aerolíneas, a YPF, a Astilleros y Fábricas Navales del Estado, a la Dirección General de Fabricaciones Militares, la Comisión Nacional de Energía Atómica, etcétera. Entonces toda esa cadena de valor nacional fue sustituida por una cadena de valor extranjera. Fíjense que nosotros siempre hemos fabricado material ferroviario argentino y pasamos a ser importadores de trenes chinos. Esto es un absurdo que verdaderamente nuestros mayores no pueden creer que hemos llegado a este nivel, ¿no? Nuestros abuelos, nuestros padres miran con asombro cómo la Argentina ha perdido sus capacidades industriales. Bueno, esto es bajo el régimen de importación actual y de privatización. Por eso nosotros, al asumir el gobierno, en 2024, lo que vamos a realizar es la derogación de la ley 23696 de reforma del Estado, recuperar aquellas empresas que están sujetas bajo ese régimen de privatización, bajo dominio del Estado argentino, a partir de ahí iniciar un proceso de industrialización con la Comisión Nacional de Energía Atómica, la Dirección General de Fabricaciones Militares, Astilleros y Fábricas Navales del Estado, YPF, recuperando aquellas empresas que también prestan servicios públicos, como es las empresas que hoy están en manos extranjeras, prestadoras de los servicios de luz, de gas y de agua, para que esto que es elemental y que el pueblo argentino tiene sí la voluntad y la vocación de recuperar, esté acompañado con un plan de producción, porque esto no es meramente prestar el servicio, sino es fabricar aquello que nosotros tenemos que producir por nosotros mismos. Cuando se privatizan las empresas del Estado, el abastecimiento de máquinas y bienes de capital pasa de ser nacional a ser extranjero. Entonces, allí se dan estas grandes masas de desocupados que se tratan de paliar mediante planes sociales. Bueno, hace ya 30 años que estamos con este tema de los planes sociales y lo que vino como paliativo se quedó como permanente. Entonces, lo que necesitamos en este momento es sobre el 37% sobre un tercio de los argentinos que trabajan en blanco, un tercio de argentinos que trabajan en negro, hay otro tercio de argentinos subocupados y desocupados que están sin trabajo y que los planes sociales no le permiten realizarse en su vida ni tampoco vivir dignamente.
Por eso solo el trabajo nos salvará a los argentinos y el esfuerzo mancomunado de todos los que están en edad de trabajar, que son cerca de 27 millones de argentinos, nos permitiría a nosotros alcanzar que el 100% de la masa obrera argentina esté con trabajo, y para esto necesitamos justamente nacionalizar el comercio exterior para dominar no solamente la defensa de los precios de exportación, la defensa de nuestros productos de exportación en los mercados externos, sino iniciar un proceso de sustitución de importaciones para que esos 75.000, 85.000 millones de dólares que se obtienen por las exportaciones no se quemen en importaciones que podríamos producir por nosotros mismos. Entonces eso reservaría esas divisas para los compromisos externos de deuda, porque en el actual ciclo de endeudamiento e importaciones esto revienta en 2028 con una crisis de deuda. Entonces, antes de que esto reviente y lo pague el pueblo humilde, porque en las crisis de deuda los que pagan son los más humildes de la patria, necesitamos reordenar la Argentina con centro en el trabajo. Entonces son las empresas del Estado las que tienen que volver a conducir el ciclo económico del país. Esto ya lo determinó el doctor Arturo Sampay en la década del 40, hace más de 80 años, cuando explicó que dado el nivel de concentración de las multinacionales en el mundo, se daba un peligro, que era que esas multinacionales facturaran más que el Producto Bruto Interno de las naciones. Y eso podía crear el peligro de que empresas privadas sometieran a las naciones y a los pueblos. Bueno, por eso el rol del Estado empresario, determina Sampay, aquel autor de la Constitución de 1949, que establecía que había un nuevo rol para el Estado en lo que hace la defensa nacional. La defensa nacional no solamente son sus fuerzas armadas, sino la defensa nacional es el pueblo defendiendo las fuentes de trabajo que le permiten edificar la nación. Martín, ¿cómo ves el tratamiento, el acuerdo que se hizo con el Fondo Monetario Internacional para seguir en este tiempo? ¿Cómo lo ven ustedes? En el 2028 esto revienta porque los pagos que hay que realizar, que se van escalonando en el tiempo, en 2028 los pagos al Fondo Monetario Internacional, a los acreedores externos, van a requerir de 1/3 del presupuesto de toda la administración pública, las fuerzas de defensa y seguridad, educación, ciencia y tecnología. Bueno, va a estar comprometido el funcionamiento del Estado Nacional. Va a estar comprometido 1/3 de ese presupuesto destinado al Estado Nacional y a la defensa, va a estar comprometido en pagar la deuda externa. Entonces, vamos hacia una crisis de deuda que solo se puede resolver mediante el ciclo virtuoso de producción y trabajo que nosotros impulsamos, porque, fíjese usted, hace un ratito hablábamos con la gente de Radio Cultura Santa Fe, y preocupados por los 50.000 millones de dólares que contrajo el gobierno de Macri, ¿no es cierto? ¿Cómo vamos a hacer? Bueno, son 2 años de importación de automóviles, porque en la balanza comercial argentina las importaciones automotrices están cercanas a los 20.000 millones de dólares. Entonces no se puede pagar estos compromisos externos bajo el actual régimen de importaciones. Entonces, la sustitución de importaciones mediante la conducción estratégica de las empresas del Estado y la pequeña y mediana empresa argentina asociada al Estado empresario argentino nos puede permitir alcanzar el pleno empleo y no quemar esas divisas que obtenemos fruto de las exportaciones en importaciones, en productos que podemos fabricar por nosotros mismos. Sin duda. Sí, una última pregunta. Bueno, más allá de todos, digamos, los procesos y las formas, digamos, que todos los movimientos o los partidos, las líneas políticas tienen para, bueno, mostrarle a la población a la hora de decidir su voto y demás. Es importante, ¿no?, tocar, me parece, digo, el tema de la ética en cuanto a muchas cuestiones que se han venido manejando y que están relacionadas con la corrupción, que es histórica, ¿no?, en el mundo, pero en Argentina fundamentalmente, porque si hacemos todas esas estrategias sigue habiendo corrupción, la verdad que es también algo que nos juega muy en contra, ¿no?, como
como cultural, corrupción digo desde abajo, desde el que recibe desde abajo hasta el que de arriba está dando, por ejemplo, algo que bueno, le resulta una cadena o un ciclo tóxico de alguna forma, por decirlo. Sí, por supuesto, la corrupción es una manifestación de la usura. Bajo el régimen actual de usura, todos los argentinos estamos en este lodazal, ¿verdad? Sí. Nosotros los que estamos en el sector de la metalurgia, en la pequeña y mediana empresa argentina, le ocurre a todos los empresarios pymes que tienen que pagar para poder trabajar, para decirlo amablemente, ¿verdad? Sí. Tienen que pagar para poder trabajar. No quisieran hacerlo, pero es el régimen. Entonces, se lleva a todos al circuito de usura. Nos meten a todos en el mismo lodazal. Entonces, si no se da el ejemplo desde la conducción, no se puede exigir abajo que haya norma. Entonces, el respeto a la norma es la base del principio de autoridad. Para ello se necesita, además de estos proyectos, que no son los que vienen conduciendo la Argentina los últimos 50 años desde el paso a la inmortalidad de Juan Perón en la década del 70, se necesitan también de otros protagonistas, en donde en la conducción de gobierno se tiene que trabajar por el sueldo y por la patria, y nada más. Y quien no esté dispuesto a hacerlo, no debería estar en tan altas responsabilidades. Ahora es importante de observar que hay una corrupción superior, que es la corrupción internacional del dólar. Que es corrupción superior, que significa el sostener este actual régimen de importaciones, porque es el que destruye el país. Cuando se hablaba en la década del 90 de la corrupción que estaba implicada en la privatización de las empresas del Estado, que se entregaban las joyas de la abuela, y que eso era mediante una acción de entrega pagada con fondos mal habidos para engrasar diputados, senadores, ministros e incluso oficiales de las Fuerzas Armadas, como fue en la década del 90 en el proceso de DROMI, de la ley 23696 de reforma del Estado. La famosa reforma del Estado, sí. El mayor daño no es la corrupción con la cual se entregó, porque la corrupción es el 10, el 15, no más del 20%. El problema es el 100% que se entregó, porque por un 10 y por un 15 no se deja de ver el otro 90% que perdemos, que es el patrimonio público. Entonces se hacía mucho escándalo con respecto a los actos de corrupción, pero eso incluso ocultaba un daño superior, que es la entrega del patrimonio de los argentinos al extranjero. Entonces, nosotros, más allá de toda venganza y todo rencor, necesitamos impulsar un proceso de unidad nacional de todos los argentinos que tenga como objetivo recuperar ese patrimonio público que está enajenado, para impulsar un plan de defensa nacional que no tiene solamente como centro la recuperación de nuestras Fuerzas Armadas mediante la recuperación de una hipótesis de conflicto, la fabricación de un sistema de armas propio y la misión para el soldado argentino, que significa defender no solamente el Atlántico Sur, sino toda la cordillera de los Andes y la Patagonia Austral de la ocupación de los ingleses, que a través de las empresas del Commonwealth británico, los súbditos de la corona británica, son los que extraen nuestro petróleo y nuestros minerales. Entonces requerimos de la presencia del ejército argentino en las líneas de frontera, en la cordillera y en la Patagonia Austral, mediante la Dirección General de Fabricaciones Militares, que vuelva a ejercer, como lo hizo bajo la ley 12.709 de General Savio en 1941, la explotación minera y reservar los minerales para el desarrollo industrial argentino. Entonces, más allá de lo que se haya hecho en el pasado, lo que se debe hacer en este presente para poder crear un futuro son estos términos de la línea nacional, de la doctrina de los argentinos, que no es una doctrina dictada por alguien por la cual hay que convencer a los argentinos. Esto está en el interior del corazón de los argentinos. La doctrina nacional no le es ajena al pueblo. El pueblo la reconoce, porque es propia, porque es innata en el pueblo argentino.
porque es sensata. Y el pueblo argentino, aquello que es sensato, lo acompaña. Y aquello que es innato está movilizado desde su propio interior. No es que alguien se lo tiene que venir a explicar. Esta agenda actual del país es una agenda que nadie comprende y por eso nadie defiende. Es de una partidocracia, de un círculo, de un pequeño núcleo que la impulsa. Pero es totalmente ajena al pueblo argentino. El pueblo argentino quiere trabajo y quiere la justa y necesaria seguridad para poder salir del hogar, ir a trabajar, regresar al hogar y hacerlo en paz y sin preocupaciones de que se le metieron adentro de la casa para robarle o que le van a pegar cuando se baja del colectivo para sacarle los pesos que se ganó en el día. Esto es elemental. Y no es que el pueblo es de derecha porque pide seguridad. ¿Cómo se puede ser tan tonto de plantear eso en estos términos? Eso lo dice gente que tiene custodio y anda en auto blindado. Pero el pueblo trabajador que viaja en transporte público, en los conurbanos de la patria, en las grandes concentraciones, como se da en Rosario, en Córdoba, en Buenos Aires, en Tucumán, ¿no? En el centro donde hay grandes conglomerados urbanos. El pueblo trabajador necesita de seguridad. Ahora, el orden de seguridad no puede ser un orden meramente que sea un orden de un estado policial. Tiene que haber un orden social, una comunidad organizada, en donde se respete a quien trabaja, y ese orden social es superior al orden represivo de un estado policial. ¿Se necesita de la policía? Sí, tanto y en cuanto la comunidad no esté lo suficientemente organizada. Entonces, en una comunidad que se tiende a organizar, la policía empieza a dejar de ser necesaria. Martín, gracias por el contacto. No va a faltar la oportunidad de charlar con vos nuevamente, candidato por el Movimiento de Liberación Nacional. Y bueno, será hasta otro momento. Te mandamos un abrazo. Muchísimas gracias. Buenos días para todos. Chao, querido. Hasta luego. Como una que derramado mi sangre.